En este vídeo seguimos avanzando sobre el quinto tema del curso de programación y lo que haremos será ver ejemplos de la utilización del ArrayList en Java. En el vídeo anterior aprendimos a crear estos ArrayLists y a utilizar los métodos más frecuentes. Pues bien, en este vídeo lo que haremos será repasar esos conceptos y aplicarlos a través de ejemplos dentro de Visual Studio Code. Y bien, aquí en la parte de la derecha tenemos la clase punto, sobre la cual hemos estado trabajando a lo largo de muchos vídeos de esta unidad. Esta clase lo que representaba era un punto en un plano de dos dimensiones. Entonces, a través de x e y, que son enteros, se representaba la posición de ese punto en el plano. Y además teníamos un tercer atributo, nombre, para identificar ese punto de algún modo. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar esta clase punto para crear un ArrayList formado por distintos puntos. Entonces, este ejemplo que tenemos a la izquierda es exactamente el mismo que vimos en las diapositivas del último vídeo. Aquí lo que hacíamos en primer lugar era crear un ArrayList de puntos. En principio se crea vacío y luego creamos 4 instancias de la clase punto: P1, P2, P3 y P4. La primera se crea a partir del constructor que recibe dos enteros, por lo tanto estaremos utilizando este constructor. Luego P2 se genera a partir del constructor que recibe un entero, por lo tanto utilizaremos este constructor. Y punto 3 y punto 4 utilizan exactamente el mismo constructor que utiliza P1, el que recibe únicamente dos enteros. Pero aquí además, para identificar bien cada uno de los puntos, vamos a utilizar los constructores que además recibían la string. Entonces, si por ejemplo a P1 le pongo una coma aquí entre paréntesis y le indico que la string será P1, estará utilizando el constructor que recibe los dos enteros y la string, que sería el de aquí abajo. Sin embargo, si lo hago sobre P2, al añadirle aquí esa string, estará utilizando el constructor que recibe un entero y una string, que es este, que a su vez, pues como vimos ya en el dis, utiliza el constructor sin la string. Y lo mismo sucede con el constructor de abajo. Este constructor que recibe los 3 parámetros, a su vez llama al constructor de arriba que establece x e y. Entonces haremos lo mismo para P3 y para P4. Entonces de momento tenemos un ArrayList vacío y 4 instancias de la clase punto. Entonces a partir de aquí lo que haremos será añadir instancias a ese ArrayList. Entonces, ¿cómo podemos añadir un punto al ArrayList? Pues a través del método add. Por lo tanto, nombre de la instancia, que es puntos, punto add. Y entre paréntesis deberemos pasarle una instancia, un objeto de tipo punto. Aquí podría hacer P1 o incluso podría poner new punto y utilizar cualquiera de los constructores. Por ejemplo, podría hacer esto y sería completamente válido. El problema es que aquí estoy perdiendo la referencia a esa instancia. Yo la añado, pero no la tengo aquí como instancia. Sí que es verdad que podría acceder a ella pues a través del get. Es decir, aunque pierda la instancia, podría guardármela, como por ejemplo punto aux igual a puntos get de 0. Entonces realmente en aux estaría guardándome esa instancia que he creado aquí arriba. Bien, pero de momento lo dejaremos como estaba y luego ya volveremos a ese ejemplo. Entonces a continuación añadimos a ese ArrayList de puntos la instancia P2 y luego la P3. Sin embargo, cuando hacemos el add para añadir la instancia P4, lo hacemos utilizando un entero como primer parámetro. Aquí realmente lo que estamos haciendo es añadir el elemento en una posición en concreto del ArrayList. Fijaros que si me coloco justo encima del nombre del método, me sale una descripción indicándome la forma de utilizar este método cuando recibe un entero. Entonces aquí en primer lugar se recibe ese índice y a continuación el punto. Si me coloco en los otros métodos donde no hay un entero, pues como podéis comprobar, aquí solo hay un único parámetro que es el punto que se insertará. Y en este caso se insertará siempre al final de la lista, tal y como dice aquí. Entonces el punto 4, tal y como vimos ya en el último vídeo, se insertará en el índice 1, que es la segunda posición, ya que tanto en arrays como en ArrayList la primera posición siempre es la 0. Entonces si quisiera insertarlo en la primera posición, simplemente lo que debería hacer es poner aquí un 0 y con ello lo que conseguiríamos es que estaría en la primera posición la instancia P4, en la segunda posición la instancia P1, en la tercera posición P2 y en la cuarta P3. Y a continuación utilizaremos el método remove utilizando un índice. Aquí al igual que antes, si yo me coloco sobre el nombre del método,
me muestra la descripción de ese método. Realmente el remove es un método de la clase ArrayList, que lo que hace es eliminar el elemento a partir de un índice. Al igual que antes, el índice empezaría por el 0. Por lo tanto, si elimino el índice 2, estaré eliminando el que está en la tercera posición, que en este caso sería P2, ya que hemos insertado P4 al principio y se ha desplazado P1 a la derecha, P2 a la derecha y P3 también. Por lo tanto, en la tercera posición estaría P2. Este método borraría la instancia P2. Y finalmente tenemos el remove, pero en este caso no utilizamos un entero, no utilizamos un índice para borrar. Lo hacemos a través de una instancia de la clase punto. Por lo tanto, esta última instrucción lo que borrará es la instancia P1 sobre la lista de puntos, sobre la ArrayList de puntos. Entonces, una vez finalice todo este código, tendremos en primer lugar la instancia P4 y luego, como iba la P1 pero ya no está, y la P2 tampoco, tendremos la P4 y luego la P3. Entonces, ahora realmente vamos a comprobar que esto funciona de forma correcta. Entonces, lo que haremos será, una vez hemos insertado los 3 puntos sobre la ArrayList, mostrar el contenido de esa ArrayList. Esto se podría hacer de varias formas, pero una de ellas, muy rápida, es a través del toString de la clase ArrayList. Entonces, si hacemos un sysout y le indicamos el nombre de ArrayList y a continuación toString, lo que hacemos es convertir este ArrayList en una string y esa string imprimirlo. Si ahora lo ejecutamos, podemos comprobar que me está imprimiendo este ArrayList de aquí. Este sería el punto 1. Fijaos que me pone las coordenadas y el nombre. Este sería el punto P2 y este sería el punto P3. Entonces, esto se debe tener en cuenta que lo hace a partir del método toString. Entonces, si ese toString está utilizando una colección, en este caso de puntos, lo que hará es imprimir ese toString a partir del toString de la clase punto. Es decir, si yo ahora voy a la clase punto, la tengo aquí, y voy al método toString, que lo programamos ya hace un par de vídeos, este método realmente lo que hace es sobreescribir al toString de la clase object, ya que todos los objetos en Java tienen este método, porque todo absolutamente hereda de object. Entonces, en este caso, ese toString estará imprimiendo cada uno de los tostrings de cada uno de los puntos de ese ArrayList, utilizando esta estructura de aquí. Yo si, por ejemplo, aquí en vez de ponerle punto, le pongo únicamente punto y de nombre concatenado con el nombre y los corchetes, entonces este toString modificado se utilizará a su vez por el toString de la clase ArrayList, que sería este de aquí. Si ahora lo ejecutamos de nuevo, fijaros que ahora me los muestra en base a ese toString de la clase punto, ya que lo que hace es llamar a cada uno de los métodos toString de cada una de las instancias de punto que hay en el ArrayList puntos. Entonces, como podéis ver aquí, pues tenemos punto de nombre P1, punto de nombre P2 y punto de nombre P3. E incluso, para que no ocupe tanto, vamos a quitar todo este texto y vamos a dejar únicamente el nombre del punto y los corchetes. Si lo ejecutamos de nuevo, podremos ver pues que es P1, P2 y P3. Estos corchetes se corresponden con el toString de la clase punto, mientras que los corchetes exteriores y las comas para separar los elementos se corresponden con el toString de la clase ArrayList. Entonces, a partir de aquí podemos ver de forma rápida si realmente estos métodos hacen lo que estábamos diciendo antes. Por ello, para comprobarlo, pues este mismo println lo haremos después de cada una de las instrucciones. Entonces, si ahora lo ejecutamos de nuevo, podemos comprobar que al principio teníamos los 3 puntos, P1, P2 y P3, esta parte de aquí. Luego añadimos P4. En la posición 0, pues podemos comprobar que primero está la P4 y los otros 3 se han desplazado hacia la derecha. Luego borramos el índice 2. Entonces, el índice 2 realmente, como estamos borrando sobre esta lista, borramos P2. Por lo tanto, se queda P4, P1 y P3. Y finalmente, remove P1, estamos borrando la instancia P1. La instancia P1 sobre este ArrayList es la posición del centro. Por lo tanto, cuando borremos P1, se quedarán P4 y P3. Sin embargo, vamos a hacer el cambio de antes. Es decir, P1 no va a ser P1, va a ser un punto exactamente igual. New punto con los mismos datos, 1, 2 y P1. Entonces, realmente el contenido será exactamente el mismo. Sin embargo, cuando intentemos borrar P1, no lo va a borrar, porque esta instancia no es esta de aquí.
Fijaros, si ahora lo ejecutamos, no ha borrado P1, porque este P1 de aquí arriba no tiene absolutamente nada que ver con el primer elemento que hemos añadido al ArrayList. Aunque luego cambiamos el orden, eso es indiferente. Al final lo que cuenta es que la instancia sea la misma. E incluso, si cuando hago el remove pongo aquí también una instancia a través del new, tampoco la va a borrar, porque continúan siendo instancias distintas. Y esto realmente se podría programar para que cuando tenga los mismos datos, que también lo borre. Pero aquí ya deberíamos estar modificando tanto el hashcode como el equals. Y eso lo vamos a ver en la siguiente unidad. Entonces, con estos dos métodos podremos configurar la clase para que dos instancias se comporten igual dependiendo de las características que queramos que tenga nuestro programa. Pero bueno, eso como digo ya lo veremos más adelante. Entonces, tal y como hemos dicho, esta instancia y esta instancia son completamente independientes, por lo tanto no se borra. Pero sí que podríamos crearnos un método que borre un punto de un ArrayList si lo encuentra y que ese punto lo borre dependiendo de únicamente sus atributos. Por ejemplo, podríamos crear aquí un método que sea static void borrar punto y le pasaremos tanto el ArrayList de puntos como los valores de la instancia que queremos borrar. En este caso, por ejemplo, punto. Entonces aquí dentro lo que podríamos hacer es un for each. Aquí este for each me da un error porque punto ya lo tengo como parámetro en el método, le podría poner p. Entonces, si por ejemplo encuentro un punto que tiene los mismos atributos que el punto que recibo como parámetro, lo borraré. Entonces, por cada una de las pasadas por el for each, la instancia actual se guardará en p. Entonces, si p.getX es igual a punto, que es el parámetro que recibimos, punto getX and p.getY, es decir, la coordenada y, es exactamente igual que punto getY y además el nombre es el mismo, p.getNombre punto equals, para comparar las strings, es igual a punto getNombre. Entonces, si se cumplen esos tres casos, lo que haremos será borrar el elemento actual del ArrayList. Entonces, esto lo podríamos hacer con un punto remove, y aquí sí que le podríamos pasar la instancia actual porque realmente tiene los mismos datos que esa instancia que hemos recibido como parámetro. Entonces, aquí podemos hacer esto, pero aquí debemos tener cuidado porque estamos eliminando un elemento sobre una lista que es dinámica, pero a su vez estamos dentro recorriendo esa lista. Entonces esto nos puede dar problemas y por ello, una vez lo hemos eliminado, deberíamos salir directamente del método. Haríamos un return y saldríamos. Aquí me falta un paréntesis. Entonces con esto tendríamos un método que me borra un punto de un ArrayList a partir de una instancia que le pasamos. Borrará la primera instancia que coincida que tenga esos datos, ya que si hay más de una, tampoco la borrará. Entonces si ahora de nuevo ejecutamos todo esto, pero en vez de hacer el remove, lo que hacemos es borrar punto. Y lo que hacemos es borrar a través de una instancia nueva un punto que tenga los mismos datos que P1, que en este caso era 1, 2 y P1, 1, 2 y P1. Ahora, aunque esto no sea P1, lo va a borrar, porque tiene los mismos datos que P1. Y este método, borrar punto, se encargará de ello. Si lo ejecutamos, aquí en teoría debería haber borrado este P1, pero no lo ha hecho. Y es porque aquí hay un error. Pensadlo un momento, a ver si lo detectáis, y una vez lo hayáis hecho, pues ya seguís con el vídeo. Bien, vamos a ver por qué. Aquí realmente estamos recorriendo el ArrayList de puntos, y cuando algún punto de ese ArrayList coincide que tiene exactamente los mismos valores en X e Y y en el nombre, entonces lo que hacemos es ese elemento actual que estábamos recorriendo eliminarlo. Pero claro, aquí tenemos un if sin unas llaves. Entonces la única instrucción que se ejecutará cuando se cumpla el if es esta. Por lo tanto, si lo dejamos así, en el caso de que el primer elemento no coincida, pues ya directamente saldrá. Solo hará esa primera comparación. Entonces, este if deberá tener dentro tanto la instrucción de borrar como el return. Si no, ese return se hará en la primera iteración y no comparará el resto. Entonces, ahora sí, si lo ejecutamos de nuevo, ahora ya borra P1. Y realmente esto funcionaría si no creáramos ni siquiera las instancias. Y por ejemplo, directamente creamos un ArrayList de puntos y añadimos distintas instancias, por ejemplo, en primer lugar, new punto, ponemos un 1, P1. Luego hacemos lo mismo con P2, new punto, ponemos 2, 3 y P2. Y con P3 igual, new punto, y aquí ponemos las coordenadas 3 y 3, P3. Y en P4 lo que hacemos es añadir un nuevo punto con las coordenadas 4 y 5 y de nombre P4. Y vamos a quitar todos los println que tenemos al principio
y dejaremos únicamente el del final. Entonces añadimos 4 puntos, luego borramos 2 y finalmente mostramos el resultado. Entonces si por ejemplo ahora este punto no coincide con ninguno de los datos, pues al final únicamente borrará el tercero, que realmente es la instancia P2. Si lo ejecutamos de nuevo, podemos comprobar que la única instancia que falta es la P2, P4, P1 y P3, ya que este borrar punto ahora no borra nada. Sin embargo, si pusiéramos aquí 1 y 1, borraría la instancia de nombre P1. Si ahora lo ejecutamos, borra P1. Si en vez de 1, 1 pusiéramos 4 y 5 y P4, son los mismos datos que esta instancia de aquí, que realmente es la instancia P4. Ejecutamos de nuevo, tendremos P1 y P3, y P4 ya no estará. Y bien, nada, de momento lo vamos a dejar aquí, y ya en el siguiente vídeo veremos ejemplos de inmutabilidad en Java, pero cuando usamos este tipo de colecciones, tanto arrays como ArrayList.